Cultura FM. La gran apagada que vam patir dilluns a tot l'Estat ha deixat clar que el nostre sistema elèctric fa aigües. Milions de llars sense llum, trens aturats, empreses bloquejades, tot plegat no és un accident aïllat, sinó el resultat de dècades de decisions que han posat per davant el benefici econòmic i han deixat de banda l'interès comú. Des dels anys 80, Red Eléctrica, l'empresa encarregada de transportar l'energia de punta a punta del territori, ha passat de ser pública a estar en mans privades. Avui, un 80% de l'empresa està en mans privades i només un 20% està en mans de l'Estat. I els efectes són evidents. Una xarxa elèctrica antiquada amb infraestructures que no donen a l'abast i que no estan preparades per als reptes actuals. No parlem només d'un sistema fràgil, sinó d'un sistema que s'ha quedat enrere, que no respon a l'augment de la demanda ni s'adapta com cal a les energies renovables. El més preocupant és que el paper de l'Estat ha estat, com a mínim, insuficient. Tot i ser propietari encara d'una part, no ha actuat per defensar el servei públic com caldria. Ha faltat planificació, han faltat inversions i ha faltat una regulació que posi les persones al centre. I això, quan parlem d'una cosa tan essencial com l'electricitat, no és acceptable. L'apagada de dilluns hauria de fer-nos obrir els ulls. Cal canviar de model, perquè l'energia no és un producte qualsevol, és un bé essencial i potser ha arribat el moment de recuperar el control d'un sector tan estratègic i de tornar a posar l'interès general al centre de tot plegat. Bienvenidos a Taxi Libre. Buenas tardes y bienvenidos a Taxi Libre. Son la 1:02 y esto es Cultura FM. Emitimos en Barcelona, el Maresme y en el Vallès en el 92.8 y en el Vall Llobregat en el 94.5. Un saludo a todos los que nos seguís a través del Facebook Live. Recordaros también que podéis seguirnos en streaming en la página de culturafm.com y que encontraréis todos nuestros podcasts en el canal de iVoox de Radio Taxi Libre. Bueno, y una semana más estamos con el presidente del sindicato, Antoni Servós. ¿Cómo estás? Buenos días, Ana. Buenos días. Aquí estamos, otra vez liados. Esta semana también tendremos a David con nosotros. Hola, Ana, buenos días, ¿qué tal? Y a Antonio Murillo. Hola, ¿qué hay? Buenas. Pues nada, como es habitual, estaremos comentando las noticias más interesantes que han sucedido durante la semana. Después abriremos teléfonos y en la última parte del programa estaremos hablando y comentando un poco sobre una reunión que tuvo lugar ayer sobre el Primavera Sound. Y sin más, si os parece bien, pues vamos a publicidad y comenzamos. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al Fons Assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. Alt percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Y vamos con la primera noticia, y es que Cabify recibe 8.500 nuevas licencias en Madrid que tendrá que activar de golpe. Confirma que las pondrá en funcionamiento, pero pide al gobierno regional una activación progresiva. Cabify ha recibido este viernes una comunicación de la Comunidad de Madrid en la que se confirma que recibirá esas 8.500 licencias que ha peleado en los juzgados durante los últimos 8 años, aunque deberá ponerlas en marcha de forma inmediata y todas de golpe. La Comunidad de Madrid ha supeditado la concesión de todas esas licencias a la que la empresa acredite que cuenta con todos los vehículos necesarios para operar todas esas licencias VTC, algo que Cabify cree que contraviene las resoluciones judiciales. En concreto, la compañía asegura en un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid ya ordenó que se hiciesen concesiones directas de estas licencias a Cabify, sin condiciones ni trámites adicionales. En cualquier caso, ha confirmado que las pondrá en funcionamiento. Bueno,
Bueno, vamos a ver por dónde escapa todo esto. La noticia es la que es, pero me consta que los compañeros de Madrid siguen trabajando para intentar evitar que se pongan en funcionamiento y, si en caso de que se pongan en funcionamiento, evidentemente que se pongan todas de golpe. Sí, porque al final es la manera que tienes un poco de coartar esta puesta en marcha, ¿no? De ponerle alguna traba, por lo menos. Todos son facilidades. Siempre han sido facilidades por parte del Gobierno de Madrid, de la muñeca diabólica esta de Ayuso, y que no tengo otro calificativo. Es bastante amistoso, 8.500 son muchas licencias, Bueno, es que ahora el problema lo tiene la Comunidad de Madrid. Es decir, es que pensad que poner 8.500 coches más a trabajar en la Comunidad de Madrid empieza a ser un problema ya para la comunidad y aparte de que es un problema para Cabify. Pero Cabify, pensad que ellos, si las pueden poner escalonadamente, las irán poniendo. Cuantos más coches haya, mejor para ellos. O sea, al final, para ellos no somos más que mano de obra, cualquiera. Tanto nosotros, o sea, tanto las VTCs como en los taxis, porque en Madrid recordemos que Cabify trabaja con taxis también. Ya, pero bueno, yo también he leído que una de las propuestas que ellos presentaban a la Comunidad de Madrid es que les dejaran incluso tenerlas en depósito el tiempo indefinido, que ya son concedidas y son su propiedad, y que si tienen que tener 1.000 allí puestas en la reserva, en el cajón, pues que se lo permitieran, y que si en X años hacen falta o le interesa venderlas, porque también cabe la posibilidad de poder especular con esas licencias. Bueno, de hecho... Porque sería lo más lógico, porque de 38, 40 o 50 euros que cueste cada permiso de eso, que no deja de ser como una tarjeta de transporte, que te la puedan vender a 70, 80, 90.000 euros, pero de la noche a la mañana, pues es una posibilidad. Y además que esta gente, que son todos unos depredadores sin ningún tipo de escrúpulo, pues que lo pongan en práctica. ¿Es así? Sí, totalmente. ¿Y los conductores tienen que acreditar algo en especial ahora en Madrid o algún carnet? ¿No se había hablado de que tenían que sacarse una especie de licencia? Una especie de credencial, sí, exactamente. Sí, salió, creo que la primera convocatoria, hace un par o 3 de semanas que dimos la noticia, que había salido la primera convocatoria. Claro, pero bueno, 8.500 más las credenciales de los conductores. Claro. Hombre, sí, pero nunca alcanzará el nivel, digamos, de exigencia que aquí en Barcelona tenemos para obtener el carnet de taxista. Ni mucho menos. Será algo muy básico, de temas de 4 puntos de interés de la ciudad, y no sé, es que no tengo ni idea después de qué constará ese examen, pero no será algo que suponga un impedimento para poder acceder a la profesión, a poder tener el permiso para poder llevar una VTC allí en Madrid, seguro, Sí, no, recordemos que estas autorizaciones son las solicitadas entre el 2015 y 2018. Básicamente son las autorizaciones que se solicitaron justo antes de que subiera a rango de ley el 1.30. El 1.30, que acordaros ya lo explicamos la semana pasada, estaba en el reglamento, pero no había subido a rango de ley, algo que paralizó el Partido Popular durante 3 largos años y que dio tiempo a que algunas personas empezaran a solicitar este tipo de autorizaciones. De hecho, yo lo he contado varias veces y no, bueno, como no todo el mundo repite en el programa, lo puedo volver a contar. El día en que esto subía a rango de ley, yo me dedicaba entonces a ir a tramitar las tarjetas de transporte que tramitamos en el sindicato, las tramitábamos ahí en la calle Aragón, y como iba creo que era un viernes, como iba todos los viernes, pues ya conocías a la gente que estaba en la fila, prácticamente siempre veías las mismas caras. Aquel día había una fila que llegaba a la otra punta de la calle. Y bueno, aquí hubo también miles y miles de solicitudes, o sea que habrá que ver cómo queda esto, O sea, que bueno, yo me acuerdo que en aquel entonces problema va más allá. Aunque solo se dieran estas 8.500, recordemos que tienen el 20-80. Pueden trabajar el 20% de su facturación fuera de su comunidad autónoma. Teniendo en cuenta, me da la risa cuando hablo de esto, y mira que es una cosa seria, teniendo en cuenta las labores de inspección que se realizan, pues esta avalancha de VTCs la podemos ver en cualquier sitio. Aquí, claro, en cualquier evento Costa del Sol, sí, en cualquier sitio. O sea, me da la risa, pero no me río del hecho, me río por no llorar. De lo esperpéntico que es. Pues sí. ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues si os parece bien, vamos a la siguiente noticia.
Caos en el aeropuerto de Madrid, taxis colapsados y las VTC disparan los precios. El colapso en tierra ha sido total. A pesar de que los vuelos seguían operando con relativa normalidad, el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principal nodo aéreo del país y tercero en la Unión Europea en tráfico de pasajeros, se convirtió en un embudo para miles de viajeros que, tras aterrizar, se toparon con un sistema de transporte público completamente desbordado. Las escenas en el exterior del aeródromo reflejaban resignación e impotencia, con turistas y ciudadanos atrapados durante horas sin saber cómo abandonar el recinto. Las colas para tomar un taxi superaban ampliamente las 2 horas, los autobuses urbanos no daban abasto y tanto el metro como el servicio de cercanías permanecían inoperativos tras el gran apagón que afectó a toda la península desde las 12:30 de la mañana. Afortunadamente, las terminales del aeropuerto seguían funcionando gracias a los generadores, lo que permitió extraer efectivo en algunos cajeros automáticos. Sin embargo, el verdadero problema guardaba fuera. Más de 70 euros por trayecto y caos en múltiples ciudades. En Madrid, al igual que en Barcelona, donde incluso se registraron tarifas iguales o superiores, plataformas como Cabify experimentaron fuertes subidas de precio para salir del centro urbano o de los aeropuertos del Prat y Barajas, con trayectos que superaban los 70 euros, en muchos casos duplicando o triplicando las tarifas habituales. Este encarecimiento afectó también a otros servicios ante la importante espera de cientos de personas que intentaban regresar a sus domicilios o alcanzar sus alojamientos turísticos. Bueno, pues esto es una práctica que ya vamos viendo, que es habitual. Sí. Hubo un problemón que vivimos y bueno, ellos a la suya, diciendo este es el momento. Es su política de demanda y a pesar de que había una situación caótica en toda España, evidentemente, ellos a lo suyo, a triplicar, cuatriplicar el precio, porque hay mucha demanda. Sí. No se pararon quizá a valorar de que había necesidades, no era una cosa de capricho, sino necesidades, no era un concierto, no era un partido de fútbol, no era un evento multitudinario, sino que había un problema grave en toda España. Y entonces yo creo que no deberían haber hecho ese aumento de precio, porque no conlleva hacerlo en ese momento. El problema es lo que decimos siempre, ¿no? Del algoritmo, que manda el algoritmo y el algoritmo funciona así. No tiene sentimientos. No tiene, entonces pues es el momento para... es el momento para que la gente reflexione un poco y se dé cuenta de las cosas. No, y después tenemos las declaraciones de los políticos, del gobierno incluso, de que que quieren limitar todo el tema de en casos de catástrofes, situaciones excepcionales como esta que hemos tenido del apagón, o como podía ser lo de la Dana en su día en Valencia, o bastantes historias que por desgracia suelen ocurrirnos en el día a día, pues que esté prohibido poder agarrarse y poder multiplicar el precio de los viajes en medida de lo que ellos, el algoritmo crea necesario. Exacto. Y que eso tengan, pero esto yo creo que va a ser un poco un canto al aire, porque esto es difícil de poder regular, creo yo. Yo creo que es difícil. Sí, es necesario, pero va a ser. Pero es difícil, porque, además tenemos un país que constantemente parece que estemos deseando a ver qué pasa para liarla los unos y los otros. Aquí no es cuestión de darle la razón a nadie. No soy sospechoso de ser votante socialista, pero con lo que le ha pasado a este presidente del gobierno desde que entró, yo creo que más que echarlo habría que hacerlo un monumento, porque en serio, poca coña, porque el tío, desde que ha empezado, yo no creo que haya habido guerras, apagón. Claro, yo no creo que haya habido otra presidencia del gobierno con las dificultades, con mayores catástrofes. Exacto, que ha tenido esta, con hasta el volcán de La Palma. Exacto, es que le ha pasado de todo a este hombre. Pero claro, es que estamos esperando para que pase cualquier cosa, una parte del país, para reventar a la otra parte del país. Y entonces, como tú digas de regular esto, Antonio, nos cuelgan la bandera comunista en la espalda a todos. Sí. Cuando es una cuestión de sentido común, y cuando es una cuestión que lo que tiene que mejorar es el servicio público o incluso el servicio a la ciudadanía. Es decir, en la noticia anterior que hablábamos de las 8.500 VTCs que pueden soltar en la Comunidad de Madrid. Pero si es que esto es inasumible por la comunidad. Quiero decir, es que no caben. No puedes poner 8.500 coches más trabajando por el centro de Madrid. Pero si es que están falseando encima noticias y datos. Porque, perdona que te haga este pequeño inciso. Es que esta gente incluso sacan información, los de Cabify, diciendo que así todo, con esas 8.500, seríamos la ciudad de Europa con menor número de VTCs y taxis. Sí. Porque tendría que multiplicarse incluso por 3
Pero ¿cómo pueden decir esa barbaridad? ¿Cómo pueden decir esa barbaridad? Es que no sé, es ¿Eh? imposible. Bueno, Sí, siempre hay ¿Dónde sacan esa información? Y no hay nadie que se lo pueda rebatir, que le diga, oiga, está usted mintiendo como un bellaco. ¿Cómo pueden decir eso? Si cuando hemos sido históricamente, solamente con respecto al taxi, hemos sido la ciudad con más taxis por habitante, Barcelona y Madrid. Hemos sido de un ratio de taxis que superaba la recomendación de la Unión Europea en su Y día. más que Nueva York proporcionalmente. Claro. Claro, sí, no, pero claro. Proporcionalmente más que Pero Nueva ellos York. montan unas cifras que no sé quién sea el estudio Bueno, de Wisconsin, yo- la Universidad de ya- Wisconsin, que han sacado, no sé... Bueno, ellos lo que intentan es ahí ir colando y que la gente se lo Claro. crea. Y, No, y hay gente que lo apoya, hay gente que dice, claro. Bueno, es que- al final es es el que- propio usuario el que tiene que darse cuenta. Si no, es el usuario. Yo creo que el usuario es el que se tiene que dar cuenta de que, bueno, cuando le cobren 3 veces más que lo normal, pues se da cuenta y digo, o sea, ¿y por qué? ¿Y por qué me tienen que cobrar 3 veces más? Ya, pero- Si nosotros no cobramos 3 veces más, cobramos lo mismo, siempre. Sí, es verdad, pero el usuario, permíteme que tenga dudas de que lo vaya a ver. Permíteme que tenga dudas, porque pues, al final pues quizá y ese debería tenemos un ser- problema real, ¿no? Claro. Y hay muchas fuentes de información que apoyan a Yo, estas siempre- empresas. yo creo que por más VTC que pongan, el usuario de VTC seguirá siendo de VTC y el usuario de taxi seguirá siendo usuario de taxi. Yo no creo que tampoco haya, no sé. Bueno, pero piensa una cosa, en esto, David. Piensa que el usuario de VTC, el usuario de taxi. Escúchame, los usuarios de VTC son usuarios de taxi. Es decir, los que llevamos años en el sector del taxi, cuando yo entré en el taxi había 400 VTC en toda Cataluña. O sea que todos los usuarios que ahora tienen las VTC son usuarios potenciales del taxi. Sí. Ni más ni menos. Las VTCs son los coches de alta gama que se dedicaban a hacer entierros, bodas y en la puerta de los hoteles. Sí, y bueno, para eso bueno. deberían de quedar. Para- Este invento nuevo de VTCs que se han sacado. Claro, Y ahora cuando ya a veces para eso. oigo hablar de los Gran Turismo, como en Bueno. su momento se le dijo al director general de Transportes, que se lo dije yo realmente en una reunión. Oiga, usted no me saque el Gran Turismo. Si es que el Gran Turismo son todas, son las VTCs. Olvídese, todas tienen que ser Gran Turismo. Y la que no sea Gran Turismo no es VTC. ¿Dónde se ha visto una VTC? Vamos, es que hay VTCs por ahí circulando en un Seat León, ¿eh? Sí. En un Sí. Sea León, lo que te voy a Sí, decir. sí, Ayer sí. lo vi A ver. yo. Sí, no. Pero un león no No, familiar, ¿eh? Un león de los No, que- cortitos. Sí, que- de los cortos. de los cortos. Ha dejado de ser un servicio que en teoría debía ser de lujo especial Claro, y a entonces ser una pasa cosa... a convertirse en una competencia totalmente directa nuestra y una competencia totalmente desleal, porque, bueno, tarifas dinámicas, vehículo el que quieres, ningún tipo de credencial, pues así estamos. Ni limitación de nada. Ni limitación de nada. Sí, sí, No sí. tienen ningún tipo de reglamento que les limite en nada. Ni el tipo de coche, ni tipo de cristales, Ni horarios. ni horarios, nada. Nada. Por eso que el cliente tiene al abasto el poder de la decisión, pero yo creo desde mi punto de vista también que hay mucha desinformación y luego que es un problema también Sí. como sociedad, porque a lo mejor lo siguen viendo y lo siguen haciendo. Y esto es algo que ocurre en muchísimas cosas. Y dices, ¿cómo puede ser? Tú lo ves claro, desde tu punto de vista claro y tu sentido común, pero tienes delante a otra persona que lo ve totalmente diferente. Sí, no, claro. Hombre, Y es así, y es la realidad. Y Para- esto, para gustos, luchar con colores. eso es muy complicado, porque Sí. tú puedes hacer tu trabajo interno de decir, bueno, voy a difundir y hacer todo lo que Bueno, pueda, mi granito de arena, pero combatir con eso es Es prácticamente complicadísimo, Ana. Piensa casi que, imposible. Claro, piensa que yo, bueno, en fin, yo por ejemplo estoy totalmente en contra de comprar en grandes plataformas de estas tipo Amazon y demás, pero cuando te juntas en casa, a la que te juntas 10 familiares, ya ves que hay una inmensa mayoría que compran en estas plataformas. Y claro, y al final a lo mejor los puedes entender, porque es difícil hacerles... nosotros porque tenemos interiorizado lo que es este tema, porque lo sufrimos en nuestras carnes a través del tema de Uber, del tema de Cabify y todo esto. Pero hacérselo entender a los demás a veces es complicado, Muy difícil. es muy difícil. No, yo, por ejemplo, en mi caso, tocando el tema este que has sacado de las plataformas, me gustaría decir mi experiencia personal. Yo sí que he utilizado las plataformas estas para comprar y según qué tipo de artículos, principalmente temas de electrónica e incluso calzado, y al final tuve que desistir porque no deja de ser un engaño.
Porque no es lo mismo comprar en una fotografía que ves en el móvil que verlo in situ, ¿no? Allí en la zapatería o en la casa de electrónica o en, Tener en la el tienda. producto ahí, Claro, en tus manos. porque muchas veces he tenido que devolver el producto y bueno, con una desilusión total, ¿no? Y bueno, al final llega la determinación que no volví a comprar nada más. No volví a comprar. Y después el tema, sobre todo también del reparto. Porque claro, el día que te lo van a traer, ahora que empieza a ver los sitios esos que tú puedes decir punto de recogida, ¿vale? Pero cuando te lo traían a casa que no había puntos de recogida, pues era un desespero también, porque tenías que estar en casa hasta que no te lo traían. Bueno, lo dejan en cualquier vecino. Claro, creo. bueno, sí, pero hay veces También. que no hay vecino, porque época de vacaciones o lo que sea, pues no, yo no tengo que decirle a nadie que se haga cargo de mis cosas particulares, ¿no? Pues esto es como un punto de reflexión que no tenemos que olvidarnos nunca del comercio de proximidad. Y nosotros como taxistas somos también una especie de transporte de proximidad en muchos casos. Y al final es lo mismo, es defender lo mismo. Claro. Al final es lo mismo. La economía de a pie de calle, no de grandes plataformas, sino de la pequeña y mediana empresa, que siempre había sido un ejemplo a seguir aquí en Cataluña, del pequeño autónomo, del emprendedor también, pues eso, pequeña y mediana empresa. Pero eso al final va desapareciendo. Por culpa de todo esto, sí. Estas políticas que tú sí, a veces has mencionado, Ana, de las políticas estas neoliberales. Bueno, van a por eso. El individualismo primero como persona, el denostar la colectividad, no sé, la solidaridad, No, claro, y las conceptos que han quedado generaciones como anticuados, ¿no? se van creando de otra manera. Las nuevas generaciones, la gente que viene ya lo ve de otra manera. Es como, yo qué sé, mi sobrino, por ejemplo, si no se lo enseñan, si no lo educan en eso, él no va a ver. Lo que a lo mejor era eso, el ir a la frutería, el comprarte el calzado en la tienda de la esquina y todo esto. Y todo, pues al final es lo mismo. Y la dificultad que tendrá, porque por mucho que tú cuando lo veas le vayas inculcando, o tu familia le vaya inculcando, luego tendrá la presión social de total. todos los compañeros de la escuela que probablemente acaben usando este tipo de plataformas, ¿no? Bueno, pues si os parece bien, vamos a publicidad. Muy bien. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Y vamos a la siguiente noticia, agresión a un compañero de Barcelona en Benidorm. Todo comenzó cuando el taxista de Barcelona se desplazó hasta la localidad alicantina para trasladar a unos turistas desde la ciudad condal hasta Benidorm. El viaje partió desde el aeropuerto del Prat en Barcelona rumbo a Benidorm, debido a un contratiempo en el vuelo de los pasajeros. Al no poder volar hasta Alicante, la aerolínea costeó el trayecto en taxi desde Barcelona hasta la localidad alicantina. Una vez en Benidorm, varios taxistas locales localizaron al conductor y le recriminaron estar operando en Alicante sin que su licencia correspondiera de dicha provincia. Tras una discusión, el conductor de Barcelona fue víctima de una brutal agresión por parte de los taxistas de Benidorm. Las imágenes son brutales. Brutales. Son una salvajada. Sí. Son brutales. Ahora lo único que toca esperar es que, bueno, gracias que ha existido ese vídeo y que hay una identificación de los agresores, pues que la justicia sea rápida y que tome medidas y que, bueno, que salga una sentencia firme que sea importante para que esta gente le salga a cara la paliza que le han dado a este compañero. Sí. Eso está clarísimo. Sí, que no quede gratuito. Es que no se entiende tanta violencia, no se entiende, la verdad que no se entiende. Porque... Bueno, no se entiende, lo que pasa es que aquí hay un punto de frustración bestial. Y aquí, que lo que voy a decir ahora a continuación no es poner en duda para nada a este compañero que le han agredido allí en Benidorm, ¿eh? Pero aquí no tenemos que olvidarnos, no hace tanto tiempo, también cuando nosotros tuvimos un periodo de crisis que fue bestial, cómo se agredían a compañeros de otras comarcas que bajaban aquí a Barcelona, además
con sus contratos de la Generalitat, porque eran transportes sanitarios en muchos casos, compañeros que habían venido del Pirineo, compañeros que venían de las Terras del Ebra, y les habían roto la cara y le habían pinchado las ruedas. Yo me acuerdo aquí un señor en Sancho de Ávila. En Sancho de Ávila, Sancho aquel de Ávila. del Pirineo. Y yo una media... esto sería en el año 2012. Yo estaba en Canruti, que yo me suelo parar allí. Entonces yo llevaba el coche solo, mi hijo no trabajaba todavía conmigo. Y estábamos allí y había unos taxistas que yo no los conocía, Yo no los conocía ni eran habituales de pararse allí en Canruti. Y apareció un taxi furgoneta de esos de las Terras del Ebra. Y bueno, los rodearon y ya iban a pincharle la rueda y iban a partirle la cara. Y entonces yo intervine allí un poco, me metí. Yo tenía constancia a través de aquí del sindicato que los de Terras del Ebra pues tenían sus servicios esos concertados, como la Nuria, ¿no?, de Mataró también. Exacto. Que tenían unos servicios que ya están autorizados. Del Consell Comarcal. Del Consell Comarcal. Y entonces cogí y dije, a ver un momento, no poneros nerviosos. A ver, este compañero, que yo tengo noticias de que este compañero lleva una documentación que le permite hacer estos servicios. Seguro que por aquí y por allá. Entonces el hombre aquel se le abrió el cielo. Yo no lo salvé explícitamente porque yo no me puse allí a hacerme ¿qué pasa aquí? Os pego una paliza. No, eso no. Pero me metí así un poco en medio y bueno, aquel hombre salió bien, salió blanco, más blanco que su taxi, pero salió bien. No le agredieron a él, pero faltó esto, Faltó un pelo, Yo creo que aquí hay una cuestión, lo que pasa que para eso tienes que ser responsable ya en tu vida. Si uno es responsable en su vida, después también es responsable en sus palabras. Hay gente que no son responsables en su vida, con lo cual no podemos pretender que sean responsables en sus palabras. Pero yo estoy convencido de que hubo muchos compañeros que, inducidos por una serie de personajes y personajillos que había entonces en el sector, y algunos están todavía en el sector, y algunos están todavía en el sector, sí. Pues les comieron la olla de tal manera que los compañeros pensaban que siempre que hubiera un taxi que no fuera negro y amarillo en la ciudad de Barcelona, pues tenían el derecho de pinchar las ruedas. Así de claro, porque sí. Lo que pasó en Sancho de Ávila es de juzgado de guardia. O sea, es que si lo explicas a un niño te dicen que son gilipollas. O sea, llega un tío, viene a traer una gente de por ahí de la Seu d'Urgell o más arriba a un entierro aquí a Sancho de Ávila, deja a los clientes en la puerta. No, es más grave que eso. Deja a los clientes en la puerta y el señor dice, me voy a comer un bocadillo. Como haríamos cualquiera, ¿no? Porque, vamos, o sea, si a mí me dice un cliente que lo he llevado a la Seu d'Urgell, tengo para 2 horas, pues yo cojo y me voy a comer un bocadillo. Y cuando vuelve a buscar a los clientes, es cuando le pinchan las ruedas. Hombre. Que son unos descerebrados. Sí, son similares a estos taxistas. Vuelvo a repetir, taxistas porque tenían taxi. Estos de venidor. Claro, vuelvo a repetir. Son unos descerebrados. Las asociaciones, los representantes, los que tienen capacidad de hablar, deberían de ser un poco más coherentes. Y por un voto no vale todo, porque si no vale todo por un voto. No vale todo por un voto. No vale todo. Claro, y yo creo que en ese momento, justo en esa época, hubo quien creyó que por un voto valía todo. Y bueno, y llegamos a donde llegamos, donde se intentaba agredir a los compañeros que iban a cargar al aeropuerto con su hoja reglamentaria. De hecho, se miraba con mala cara al taxista libre de poblaciones que salía de Barcelona. O sea, es que, vamos... Y luego es una cuestión de números, es una cuestión de números. En toda Cataluña hay 2.000 taxis. Fuera del área metropolitana de Barcelona. En el área metropolitana hay cerca de 12.000 licencias. ¿A alguien se le ocurre de verdad? Porque yo ya sé que hay algunos que sí que se les ocurre y la verdad es que ya no discuto con ellos porque hay gente que piensa que uno tiene una licencia, me lo invento, en Mollerusa y por la mañana se levanta y se viene aquí a hacer el pirata. Sí. Aquí hay gente que es así. Y que lo cree, y se lo creen, O sea, están convencidos, tú, o sea... Y dices, bueno, oye, tecuyons, ¿no? Pero ¿de verdad alguien cree que los taxistas de poblaciones vienen a cargar más a Barcelona que los taxistas de Barcelona a poblaciones? Somos todos taxistas, Hay algunos de los que hablan que o no eran o no lo practican. Pero los que hemos practicado el noble oficio del sector del taxi, podemos llegar a pensar que los de poblaciones vienen a Barcelona a cargar más que los de Barcelona van a poblaciones. En serio, Dejaros de historias y
Y dejaros de historias, que nuestro problema no son los taxistas. Para nada, si ese es el problema, entonces sí que tenemos un problema. Interno. Si pensamos que ese es eso. Pero es que el problema lo tenemos. Sí, Tenemos un problema. Ana, el interno. problema lo tenemos. Es que aquí no vamos a cambiar, pasen 40, 50 o 150 años. No va a cambiar. Y una de las cosas que sería interesante, yo pienso que sería necesario y hasta urgente, es el reestructurar un poco todo el tema de los viajes concertados. Antiguamente no pasaba nada. Cuando no había el problema ni de VTC, ni de plataformas, ni de aplicaciones, ni de nada de eso, no pasaba nada. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en Badalona y había una señora que, hace que lo he contado alguna vez, que la llevábamos a Caldas de Montbui. La señora que ya se pegaba, no se llamaba señora Rosa o tal, y se pegaba allí una semana en Caldas, en el balneario aquel. Y a la semana se le iba a buscar allí a Caldas. Y el mismo taxista de Caldas te veía y te saludaba y no pasaba nada. Pues igual el de Caldas bajaba con la señora de tal sitio de Caldas que venía a ver a su hermana o a la que fuera a Badalona, y aquel hombre la dejaba allí y volvía a los 2 días a recogerla y se la volvía a subir para Caldas. Porque además aquella señora no quería subirse con ningún taxi de allí amarillo y negro. Quería su taxi de su pueblo. Claro. Porque es el Jordi o el Jaume o el que sea, que lo conoce desde que eran pequeños o jovencitos los dos, y ya está. Y eso es así. Y eso no tenía que estar, no tendría que estar prohibido. Tendría que haber con un documento, porque es lo que tú dices además. 2.000 taxis a nosotros nos van a perjudicar y nosotros a ellos no los perjudicaríamos más. Sí que te consideras poco profesional, ¿no? Si crees que 2.000 contra 12.000 van a ir a por ti. Claro. Yo creo que te consideras muy poco profesional. Pero más allá de eso, y quede claro que esto es una conversación en un programa de radio y el Sindicato del Taxi de Cataluña hoy no defiende esto. No, esto es una apreciación mía de los esto años. Que quede claro, porque aquí, oye, los indígenas que hay por ahí sacan cortes por todos lados. Que quede esto claro. Sí que es verdad que todo el follón se lió por un puñado de votos. Y por un puñado de votos estamos donde estamos. Porque hasta entonces no había pasado nada. No había pasado nada. Claro. Bueno, pues si os parece bien, vamos a la siguiente noticia. Un taxista de Barcelona recupera la llave extraviada del Mercedes de un cliente y consigue una merecida recompensa. Para muchos, un viaje en taxi es apenas un paréntesis entre un lugar y otro, pero para quienes están al volante, ese espacio sobre ruedas se convierte en el escenario de anécdotas que van desde lo curioso hasta lo insólito. Entre las más llamativas están las historias de objetos olvidados, pertenencias de todo tipo, algunas de gran valor económico, otras cargadas de valor emocional, que aparecen en el asiento trasero como si fueran pistas de una vida en tránsito. Uno de los clientes del conductor encontró las llaves de un Mercedes en el interior del taxi. Su primera reacción fue llamar al depósito municipal de coches por si lo había retirado alguna grúa, pero no tenían constancia de ello. Posteriormente decidió llamar a la Guardia Urbana sin demasiado éxito. Volver sobre sus pasos. El taxista decidió volver a circular por los sitios donde había dejado a sus antiguos clientes. Cuando estaba parado en un hotel tuvo la suerte de ver a los propietarios de la llave del Mercedes. Después de recuperar las llaves, el dueño del coche se acercó a un cajero automático y retiró un total de 200 euros que entregó al taxi a modo de recompensa. Estos son cosas que solo pasan en el taxi, termina diciendo el compañero. Mucho el dueño de la llave, ¿eh? Para tener un Mercedes... Y una llave vale seguramente 1.000 pavos. Bueno, exacto. lo importante es el detalle tampoco, ¿no? Al final, Sí, no. Bueno, el detalle fue el que tuvo el taxista, que perdió media mañana, Sí, ¿eh? ¿sabes lo que creo que nos pasa? Que a veces, bueno, yo en mi caso he devuelto muchísimas cosas y hay veces que no te dan casi ni las gracias. Yo creo que este compañero dijo, vaya, 200 euros. Voy a contar una es anécdota como algo insólito. Voy a contar una anécdota que le pasó a mi agradecidos. tío, a un tío mío que ya no hace el taxi, pero fue muchos años taxista, mi tío Pepe, que era el 127 de Taulat durante muchísimos años. Bueno, originalmente fue el 127 el primero. A este tenía él un Renault 12 en aquella época, de taxi. Imaginaros los años que hace, ¿eh? Unos cuantos. Se le dejaron un maletín dentro del coche y vio el maletín mi tío y dice, anda, coño, un maletín. Y abre el maletín. En el maletín había, en aquella época, 250.000 pesetas. En metálico, ¿eh? Mi tío dice que empezó a temblarle las piernas. Dice, esto yo no sé de quién es. Esto, a ver quién es el propietario de esto, porque él tampoco coincidía que fuera un cliente de Radio Taxi ni nada. Y bueno, claro, en principio quédatelo, pues comenté allí con compañeros, y dice, no, yo esto no me lo quedo.
que esto que sea de alguien peligroso, lo que sea, yo no quiero problemas. ¿Y qué hizo? Se fue a jefatura a Vía Laietana. Y cuando llega allí a la jefatura de la Vía Laietana con el maletín en la mano, porque primero se paró en la puerta y claro, apareció el policía, ¿qué hace? Mire, pasa esto, deje aquí mismo el coche y entre para adentro. Y entra, y estaba el hombre, estaba el dueño del maletín. Estaba el hombre allí, bueno. Desesperado. Aquello, claro. Sí, estaba tan desesperado que no le dio ni 5 céntimos. Ahora, estamos hablando que con aquel dinero en aquella época era medio coche, ¿eh? Ahora sería Mr. Despiste, porque dejarte esa cantidad de dinero en el taxi. A mí me ha pasado varias veces, Hombre, me pasó una vez, alguna cosa, pero. mí me pasó una vez, Un maletín con 200 de la época. Yo no sé el dinero que llevaba en el coche un día que fui a un barrio que hay aquí en Barcelona, que entonces bajábamos bastante desde Terrassa, un barrio que se llama Cantunis, me parece, ¿no? Cantunis. Hay un descampado ahí. Cuando entras de aquí de la zona franca, sí, dice ahí. Hay un descampado ahí muy grande y al final hay unas viviendas, ¿no? Sí, claro, pero allí iban a... Bueno, yo llevaba 2 chavales de allí de Terrassa que aparco allí y los tenía que esperar para después llevarlos al aeropuerto. Los llevé allí y después iban al aeropuerto. Y me paro allí, cuando ya llevo un rato allí, yo había visto que habían dejado cosas, o sea, que habían movido los asientos, pero no me había fijado en lo que habían hecho, porque había sido bajando. Si hubiera sido ya saliendo de Cantunis, como ya sabíamos a lo que iban allí, hubiera estado más al loro, pero como era bajando, no me fijé en el asunto. Estoy ahí aparcado, cuando ya llevo un rato ahí aparcado, aparece un coche, un Sierra negro, y bueno, conocido, de allí de Terrassa también, un perla de allí, y se para allí. ¡Hola, taxista! Bueno, pues allí nos conocemos casi todos, ¿no? Y los 2 chavales que yo llevaba ya no estaban en el coche. Y el tío entra dentro de las viviendas. Total, que al cabo de un momento, o de un ratito, no sé, 5 o 6 minutos, sale uno de los chavales que yo había bajado a Cantunis y me dice: oye, taxista, que te puedes ir para Terrassa, que no pasa nada, que no nos vamos a ir en avión al final, nos vamos con el colega que ha llegado en el Sierra aquí y nos vamos a ir todos juntos para Granada. Digo, bueno, hombre, pues nada, pues tiro. Y salgo para salir, que había que correr todo el descampado aquel para luego coger la ronda litoral. La ronda litoral. Yo iba por el descampado y veo a los 3 tíos detrás mío chillando: párate. Y cuando me paro, llegan allí, habían dejado el dinero, que seguramente habían ganado honradamente, escondido en las juntas del coche, y allí pues sacaron el dinero. Sí, ahí en medio, sí. O sea, alguna vez pasan cosas de estas. Sí, pasan cosas. Con gente rara, ¿eh? Con gente rara, está claro. Anécdotas, podríamos hacer programas y programas, porque en nuestro mundo anécdotas pasan... Hay para aburrir, la verdad que hay sí. Hay que hacer libros y libros. Sacaron un montón de pasta de las juntas del coche. Nunca imaginé que en las juntas de los asientos pues eso era tanto dinero, claro. La escondieron a propósito, claro, para que no sé que nos paren y no nos sé digan dónde va con toda esta pasta. Claro. Exacto. Claro, seguro que fue eso. Seguro. Claro. Pues bueno, si os parece bien, vamos a la Sí, siguiente por noticia. favor. Nuevo revés al mundo rural. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, mantuvo este miércoles un encuentro con Eduardo Abad, presidente de la UPTA España, así como con alcaldes y alcaldesas de los 22 municipios afectados, entre ellos Morón, de la Frontera, por la eliminación del servicio del taxi rural sanitario por parte de la Junta de Andalucía. En la reunión también participaron María Encarnación Fuentes, diputada de Cohesión Social, Inés Mazuela, responsable de UPTA Andalucía, y representantes del sector del taxi. Fernández, quien ya había abordado el tema previamente con Mazuela, defendió la continuidad de este servicio al considerar que ni es costoso en términos cuantitativos ni cualitativos, y subrayó su valor humano. El taxi rural recoge al paciente en su domicilio, lo traslada al hospital para recibir tratamiento de diálisis y lo devuelve a casa. Es un servicio personal y cercano que forma parte de la calidad asistencial. Además, recalcó que el traslado también es parte de la terapia de calidad que merece cualquier paciente. Aunque la competencia es autonómica, el presidente provincial criticó duramente la medida. Es un paso más en el deterioro de la sanidad pública, en el abandono del mundo rural y en el ataque de los trabajadores autónomos que lo sostienen. Según cifras aportadas por UPTA, cerca de 400 taxis autónomos prestan este servicio en la provincia, de los cuales más de 50 ya se han visto afectados. Bueno, pues es una noticia que, bueno, a mí me parece... pues muy negativa. Porque... Claro, ¿y ahora cómo van a ir?
¿Que van a ir en ambulancia a buscarlos? O... Claro, pues como nos hicieron aquí, en Barcelona. En Barcelona nosotros funcionábamos así. Y en las poblaciones de alrededor también. Yo cuando el primer año de taxista fui taxista, tenía una licencia de TELLA de mi padre, que en paz descanse, se murió en aquel momento, además, en aquella fecha. Y nosotros hacíamos unos servicios no solamente de diálisis, también hacíamos de rehabilitación siempre que fuera algo que pudiera ir en un coche, no tuviera que ir en una silla especial o en una camilla y tal, ¿no? Entonces yo me encargaba, yo hacía los recibos, entraba en inspección médica del ambulatorio, del centro médico, me los sellaban, y yo a final de semana o final de mes, cuando a mí me interesaba, me iba con todo el taco de recibos hechos de ida y vuelta y me los pagaban al momento allí, me los pagaban. Y eso pues fueron cancelándolo y concediéndolo a las empresas de ambulancia. Y nosotros en Barcelona con las emisoras, tanto en Barnataxi como en distintas emisoras, funcionábamos así, hacíamos la diálisis. Incluso el delegado que teníamos en Tarragona, el Chiqui, que no me acuerdo ahora el nombre, pero el Chiqui era entonces, y ese bajaba continuamente porque hacía las diálisis de Tarragona a Clínico. Sí, hombre. Pero además estos cobraban tarde, cobraban a los 3 o 4 meses. Y más. Yo había hecho diálisis aquí a Río Rosas, al lado de la calle Balmes, ¿era Río Rosas? Río Rosas, sí. Allí, Balmes Mitre. Allí habíamos hecho diálisis y y radioterapias a Platón, al Clínico, a San Pau. No, era fijo el diálisis de Tarragona. Bueno, porque tenían un cliente fijo. Nosotros al estar en la cooperativa lo repartíamos entre todos los socios y cuando hacías una diálisis la hacías un mes entero. Y lo que hacías fijo eran los servicios de radioterapia que normalmente duraban entre 20 y 30 sesiones. O sea, cuando liquidabas ya pasaba a otro. Hombre, aquí lo importante es que el usuario siga atendido. Luego, si ha cambiado el sistema de hacerlo en taxi al servicio de ambulancia por una decisión, bueno, evidentemente pues al sector no nos va bien. Pero bueno, yo creo que mientras quede atendido, como Dios manda. Pero no están atendidos. Bueno, ahí es donde vamos. Si él está bien atendido, pues bueno. No, porque esta gente va como una especie de minibuses. No podemos decir nada. Hacen unas rutas que no veas. Mientras tú irías con el taxi que te lleva de puerta a puerta, que para eso estamos. Si le van a dar buen servicio y van a estar bien atendidos, pues nos callamos porque, bueno, es un servicio. Pero si no lo está, pues entonces... Pero es que llevan muchos años estando mal y no pueden reclamar, no les hacen caso. Claro. Y van en minibuses. O sea, el taxi la diálisis, además, corregidme si me equivoco, pero la diálisis a ti te remueven toda la sangre del cuerpo, con lo cual tú ya sales mareado de por sí. Cuando el servicio este lo hacen los taxis, llega el taxi, coge al usuario y lo lleva a su casa. Cuando lo hacen las ambulancias, llega la ambulancia, espera que haya 7 usuarios, carga la ambulancia y lo reparte por todos sitios, con lo cual no puede ser el mismo servicio. Si a ti te toca el último, tú has llegado a tu casa hora y media, 2 horas, en algunos casos más tarde. Y eso implica que tú el malestar que tienes en el cuerpo, el mareo, porque salen templados, salen destrozaditos los pobres. Porque bueno, eso está claro. Eso es un día sí y un día no. O sea, evidentemente para el paciente será mucho más cómodo y mejor ir a un servicio de taxi que va solo, va tranquilo, que si tiene que parar, paras y lo atiendes. Claro. Eso por supuesto. Sí. Y en muchos casos pasaba una cosa, David, que a veces ibas a buscar al pasajero o la pasajera, a la persona en concreto, y entonces tú llegabas y avisabas, vengo a buscar a fulano de tal, a esta persona. Y te decían, espérese que ahora está, que no se encuentra bien y sería aconsejable estar aquí 5 o 10 minutos, lo que fuera. Y tú te esperabas y tranquilo. Ahora esta gente vienen con las ambulancias estas, que son tipo minibuses, que vienen con banquetas, y todos para adelante. Y entonces dicen, no, ya reposa dentro de la furgoneta. Bueno. y lo cargan allí como ganado. Pues sí. Y venga, vámonos. Es que es así. Al final será un interés económico que han de poner medio. Evidentemente. Claro. Así de claro. Es mucho más caro. Como pasa en todas partes. Exacto. Es mucho más caro. Ahora Antonio está dando la clave. Pero aunque sea más caro, alguien sacará beneficio y ese alguien será alguien que tenga la potestad de decidir y como todo en la vida, al final, por desgracia... Así funciona. Nuestra organización, así nos va también. Claro, nuestra organización en su momento, ya en esos tiempos, en el 2012-2013, que estabas hablando tú antes, Antonio, presentó un estudio tanto al Departamento de Sanidad como al Departamento de Transportes, en el cual demostrábamos empíricamente que el mismo trabajo que estaban haciendo las ambulancias, los taxis, suponía un ahorro de 11 millones de euros anuales
a la sanidad pública. A la sanidad pública. O sea, esto está demostrado ya. Claro. Esto ya se ha presentado, se ha demostrado, claro, y se hizo en aquellos tiempos. O sea, y se ha estado presentando desde el 2012, yo creo que hasta el 2016, hasta que ya nos hemos cansado de seguir presentando el mismo informe. Sí, ya se presentó en su día también. Anterior al 2012, cuando ya se perdió, también se presentó. Cuando empezó a dar los primeros síntomas de que pues se lo quedaba. Igual fue antes, ¿eh? Yo te estoy hablando de memoria. Sí se han ido presentando periódicamente. Este estudio claro, que se presentó. Claro que sí. Bueno, pero sí, yo creo que esto vino todo a consecuencia de la cantidad de licencias que sacaron de ambulancias. Es más de lo mismo. Sacaron una cantidad de licencias y entonces dijeron, recaudaron un dinero de esas licencias que sacaron a concurso y dijeron, no preocuparos, ahora vosotros vais a amortizar lo que habéis invertido en ambulancia, porque vais a tener estos servicios exclusivos y se los vamos a quitar al taxi. De hecho, hubo un cambio normativo, que es donde radica toda la problemática, por lo menos aquí en Cataluña, radica en un cambio normativo que se hizo por parte de Convergencia y Unió justo antes de que entrara el tripartito de Maragall. Se hizo un cambio normativo y además es que se hizo los últimos coletazos de convergencia de ese momento. Casualmente, uno de los que promovió este cambio normativo, fue cuando cambiaron las ambulancias de blancas a amarillas. Si os acordáis, antes eran blancas, y luego se hicieron todas amarillas. Bueno, ¿no? ya habían 4. Pues en ese momento, cuando cambiaron, y entraron las empresas holandesas, etcétera, etcétera. Claro. Es que ahora hay overbooking, según en qué hospitales no hay sitio ni para pasar en zona de urgencia. Están decenas de ambulancias. Pero luego tú estás en urgencias, pide una ambulancia, pero a tu casa y verás a ver cuándo viene. Es que no les sale rentable, porque no lo hacen. Claro. Ellos van a la colectividad, pero a colectividad de gente, toda de un mismo viaje, cobrando a cada uno, como si fuera un viaje independiente, ¿eh? Y claro, a 50 o 60 pavos por cabeza, pues llevan 8, pues 500 y ya está. Me estoy ahora suponiendo. Sí, igual no es tan bestia, pero que no te alejas de la realidad. No, seguro que es más. Te alejas mucho. Seguro que me estoy quedando corto. Bueno, pues si os parece bien, vamos a la última noticia. Venga. 2 horas de paro conjunto hoy en el servicio de taxi y metro de Valencia. En el servicio del taxi y el metro de Valencia coincidirán hoy en una huelga de 1 a 3, aunque por reivindicaciones distintas. Los taxistas protestan con la actual política tarifaria, mientras que el personal de Metro Valencia exige una revisión urgente de los protocolos de emergencia y de los planes de actuación. La Federación Sindical del Taxi Provincia impulsa el paro como protesta frente a política tarifaria que considera perjudicial. La movilización se mantiene de cara a la reunión prevista para el 5 de mayo con la esperanza de que el conseller asuma el liderazgo del conflicto y lo delegue las decisiones en quienes nos han llevado a esta situación. Según ha declarado la organización en un comunicado de la Federación, advierte que mientras no se produzca un cambio real y efectivo en la política de tarifas dentro de los plazos razonables, continuarán con un calendario activo de movilizaciones, coincidiendo con eventos relevantes como el paro de hoy. Y, bueno, siendo en vísperas del Día del Trabajador. Bueno, pues a mí me parece muy bien que reivindiquen, claro, y sí, es la manera, claro, al final, cuando ya no... Es la única manera que queda de presionar, reivindicarse en la calle y... No, además es una manera de protestar, ahora que está celebrándose el Congreso Europeo, ¿no?, del Partido Popular Europeo en Valencia. En Valencia. ¿No? Pues es una manera de crear visibilidad y crearles también cierta incomodidad. Además lleva mucho tiempo, ya han anulado, si os acordáis, en varios programas ya hemos hablado de este tema. Fernando del Molino, que es el presidente de allí de la Federación Sindical del Taxi de la zona, ya ha anulado diversas movilizaciones con la promesa de que esto se iba a arreglar, de que se iba a arreglar. Claro, lo de siempre. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Claro, al final ves que no, pues bueno. Claro, siempre se intenta primero dialogar y negociar, que es lo normal. Claro. Pero claro, si te van diciendo, dando larga, pues al final te obligan ellos mismos a que tomes ese tipo de medidas que no son agradables para nadie, ni para el trabajador ni para el usuario. Pero es la única manera, pues bueno, que queda de que te hagan caso o por lo menos que te escuchen. Pues sí. Bueno, pues dicho esto, si os parece bien, vamos a publicidad y a la vuelta comentamos la reunión que tuvo lugar ayer sobre el Primavera Sound. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients.
Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Bueno, pues ya que estamos de vuelta, ayer tuvo lugar telemáticamente una reunión donde estuvo el sindicato y fue a base informativa para bueno, ver cómo contar con el sector también para organizar el evento, que más o menos ya lo tienen claro y va a ser muy parecido, por no decir igual, a cómo se realizó el año pasado, que Lo que sí que es cierto es que va a haber más capacidad, o sea, más asistentes. Tienen ya todas las ventas hechas de todas las entradas y se prevé, con esa información, que cada día habrá unos 70.000 personas. O sea, que va a ser superior. Son datos que remontan al 2022. Porque siempre ha habido, este tiempo atrás hubo más baja afluencia. Vale. Entonces va a haber más afluencia. Y bueno, básicamente estarán operativas las dos paradas que suelen estar, que son la de Passeig Taulat y la otra que es la parada de Josep Pla. La parada de Josep Pla es la que, digamos, la fuerte, porque es la que tiene la capacidad más grande, que tiene una capacidad de 13 taxis, pero harán doble fila para que, bueno, pues cada parada tenga pues como si fuera el doble de feria, capacidad. si Exacto, exactamente igual. Entonces, en el mismo evento también pondrán carteles, información para que la gente se acostumbre a salir también más para la parada de Josep Pla. Bueno, también pondrán de parte de ellos, la organización, los típicos chaquetas para organizar y agilizar un poco, pues darle dinamismo a la hora de que nosotros encochemos y sea lo más productivo posible. La parada de Josep Pla, bueno, como siempre, quedará según, y esto a criterio de la Guardia Urbana, no sabemos tampoco qué horarios. El año pasado se iba cerrando a partir de las 1 o 2 de la mañana, donde quedará la otra operativa. Vale. Y bueno, de parte del IMED, pues nos comentaron que nos darían toda la información posible en Taxi al Día para que sepamos, pues bueno, qué conciertos están llegando en el día, hoy quién actúa hoy, claro, porque no es lo mismo un artista que otro, se prevé pues un tipo también de clientes más familiar, otros que son de otra manera, entonces nosotros nos sirve mucho para organizarnos el trabajo, bueno, para asistir o no asistir, porque se dice va a tocar un grupo que, bueno, que su mayoría de público es gente más pasada de raya, ¿no? Pues dice, ¡puf! Pero si a lo mejor sale Rosalía y Lola Indigo. Pues dice, bueno, vamos a ir, venga. Bueno, toda información es buena la tenemos que tener, porque en un evento así, de esta dimensión, pues es necesaria. Evidente. Y luego puntualizar también, nos comentaron, que yo creo que esto es muy importante y bueno, cada uno puede hacer la reflexión de esto pues como la vea. Nos comentaron que tuvieron ofertas muy jugosas encima de la mesa de bueno, pues empresas privadas para abastecerles el evento. Y ellos lo declinaron diciendo que, bueno, que el taxi, que apoyan al servicio público y que creen que, bueno, es el mejor servicio, que bueno, no van a poder dar mejor servicio que una empresa privada. Y bueno, pues que lo declinaron. El Primavera Sound. El Primavera Sound. Entonces. Bueno, no en balde, ya yo creo que es bueno, esta y la del móvil son las ferias que cada año tienen, bueno, esto no es una feria, que es un concierto, pero la feria del móvil y el Primavera Sound cada año se reúne con el sector del taxi. Sí. Bueno, y el Sonar, ¿no?
No sé si el Sonar se reúne con nosotros. Yo creo que tenemos liberalización y tal, pero el Primavera seguro. El Primavera sí. El Primavera lleva Es más días, desde ¿no? el primer día reuniéndose con Primavera, que nosotros, es una semana, creo, ¿no? Una Primavera, una semana. Una ¿no? semana. recepcionando la sí. problemática, porque lo que Sí. explicaba Ana de las paradas, que no sé si ha quedado claro al principio, pero lo de las paradas ha sido un trabajo de unos cuantos años Exacto. cambiando, mejorando para que Exacto. el acceso fuera mejor. Y ellos lo destacaron como muy positivo del trabajo entre taxistas y ellos, porque sí, pues ha sido un trabajo a largo plazo en el cual pues ha dado sus frutos y sus resultados. Y ellos están contentos también con el... Supongo que la parte de allí en la parada de Josep Pla, que es la del Hilton, supongo que la gente accederá más por la parte de García Farias, por la parte de atrás, y no vendrán andando desde Taulat, ¿no? La gente saliendo allí del Primavera... Hay dos posiblemente salidas, van a poner dos. Entonces, realmente está una como para Taulat, para la parada de Passeig Taulat, Sí, pero y lo la que- otra para Josep Pla. Claro, pero por la parte de la cola de la parada, por Exacto, la parte de atrás, sí. de García Farias. lo Sí, que me sí, sí, refería. sí. Sí. Ajá. Y bueno, pues eso. Ellos recalcaron también de la buena praxis que han ido viendo en la anterior, donde el mismo organizador del Primavera Sound comentaba que le habían llegado hasta vídeos por nuestra parte de el típico cliente que a lo mejor viene y quiere coger taxi donde no debe, porque a lo mejor no lo sabe o que le o que decían le que da no, igual y le porque señalaban quiere ir. y la Y le parada. decían, no, esto es una parada, o bueno, no estoy en la parada está aquí, por lo tanto tienes que ir al primero porque esto es, sí. vamos en orden. En Entonces, orden. Eso afortunadamente es algo ya más habitual del que pasaba antiguamente. Ya con el tema del mobile, mira que aquello es grande, de todos los pabellones aquellos del... Sí, a la feria. Y claro, porque había gente que se pensaba que estando a más de 50 metros de la parada, pues podías encochar, y no. La gente empezó a entender que también cuenta el área de influencia. Una cosa son los 50 metros que pueden ser en el centro de la ciudad, y otra cosa es un área de influencia de una zona específica de, Sí, claro. de Sí. demanda de taxi, ¿no? Claro. Por un festival, por una feria, por un congreso, que la gente eso lo ha ido entendiendo y lo ha ido respetando. sí. ¿No? Sí, no, porque eso es importante también, y es lo que decían, de intentar hacer todo lo máximo parecido posible, también viene bien, porque la gente se acostumbra Claro. a Es decir, una labor bueno, yo ya docente. vine aquí y esto era así, yo sé que el taxi está para allí, que puedo, entonces todo eso es positivo porque con un volumen de demanda tan alto. tan alta, en un momento puntual, claro, porque Pero son lo 70.000, pero a lo mejor van a haber varios conciertos y ¡pum! Todo para afuera. Entonces Tenemos que enterarnos cuál es el que crítico. tiene menos gente. Porque ese iré yo, porque es más tranquilo. Alguien que no, le guste Lo mucha importante gente. es que hayan rechazado el servicio privado, que eso está muy bien, que hayan apostado por nosotros, que al fin y al cabo es lo que tienen que hacer. Y eso, bueno, esto hay que también nosotros tenemos que demostrar. Que Pero David, es que eso también es un poco una cantada. Porque al fin y al cabo, ¿qué servicio privado va a tener un Exacto. volumen de coches y de Bueno. vehículos para poder cubrir eso? Ninguno, Al ya final no. no necesita- Nosotros vamos a estar mal. No, a Es ver. que- Pero si aceptan lo privado, no quitarían el taxi, lo utilizarían de más a más. Sí, pero ¿Vale? O sea, acuérdate de la experiencia del Mad Cool de Madrid del año pasado, ¿no? Donde triplicaron y cuatriplicaron los precios. los Es decir, precios. que Ah, no, esto- claro, la- o sea, estas empresas también lo saben, ¿eh? O No, sea, claro, ellos... si al final serían los mismos que ya sabemos quiénes son. Y la Claro, publicidad claro, que ha eso ya- habido de los Ya, 40 Music Awards, esos que se Sí, han sí, rotulado los sí, coches de sí, Uber. de Iban- Uber. Lo llevaban hasta en el coche de publicidad. sí. Luego, Que está claro, que Claro. ya sabemos lo que hay. Serían los mismos disfrazados de No, sí, otra- está claro. Si es así. Pero es bueno, que que está bien, que está bien. la flota está de- muy bien de- que lo rechacen y piensen que nosotros... ¿Mañana está liberalizado? Mañana trabajan los SENAS. Sí. Mañana trabajamos Mañana los Senas. trabajan los SENAS. Sí. SENAS son impares. Impares. Sí, sí. No lo digo por ti, Antonio, lo digo porque nos están escuchando los compañeros. Vale, vale. SENAS mañana trabajan los impares. Pero yo soy jueves. El sábado y el domingo es un sábado y domingo normal, simplemente que de las 6 de la tarde a las 7 de la mañana está liberado, Exacto. tal y como nos advirtieron ya. Claro, los ¿no? SENAS. Sí, Pero claro, no, sí. mañana no está Si liberado. la pregunta tenía mañana, una intención. 1 de mayo, no está liberado, Yo tengo solo fiesta es mañana festivo y intersemanal pasado. y trabajan los impares. Y además mañana ni siquiera está liberado por la tarde. No, mañana no está Apuntar liberado. que mañana No, no tranquilo. sale nadie a las 6 de la tarde. Mañana Mañana es trabajan para los impares. impares. Solo el sábado, Bueno, sábado y pero domingo. los jueves impares no. A ver, no me líes, porque a mí ya me cuesta entender vuestro rollo que tenéis aquí con tantas letras y tantos días. Solo falta que me líes un poco.
Queda claro. ¿Qué? Mañana trabajas con los impares, ¿eh? Eso es. Sin distinción de fiesta intersemanal. Y se Sí, acabó. dicen, exactamente. Tal Muy cual. bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa y nada, nos vemos la semana que viene. Mañana no hay programa. Miércoles, no. No. Miércoles de 1 a 2. Venga.